Queridos amigos, completamente en vivo y en directo hacemos cultura por las pantallas de la red como todos los lunes, puntualmente. Esto es Cultura Verdadera. En nuestro aporte a la cultura en televisión abierta, somos los únicos en vivo prácticamente a esta hora de la noche, así que nuestro hashtag es fundamental para que usted pueda participar y opinar con Cultura Verdadera, @mentiras la red. Sus preguntas son bien recibidas y nuestros expertos esta noche, por supuesto que están ganosos por responderlas. Hoy día hablamos de las crisis económicas en nuestro país. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo las hemos superado? ¿Cómo podemos anticiparlas? ¿Qué tanto una crisis económica puede ir moldeando, definiendo características de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad? Todo eso lo vamos a ir definiendo en estas 2 horas de programa. Presentamos a la dama del panel. Estamos hoy con María Paz Trevilcock. Ella es socióloga, docente de la Escuela de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, candidata a doctora en sociología además. Una vez más, don Gino Lorenzini, ingeniero comercial de la Universidad Alberto Hurtado, magíster en finanzas de la Universidad de Chile y fundador de la web www.felicesyforrados.cl. Me decían más flaco además. Por favor. Es normal, ojalá que se perpetúe la baja. Ok. Estamos también con otro colega, estamos con Roberto Sá, periodista, editor periodístico de Ahora es Noticia en Mega. Se ha especializado en el área económica, por supuesto, y en su ex casa televisiva, en TVN, conducía el programa Mirada Económica. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Ahora explicamos la economía con pera y manzana. Eso me gusta, y la gente en casa sí que lo agradece. Estamos también con el doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad de Chile, don Mario Matus. Bienvenido. Buenas noches, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto, y la mirada histórica es fundamental, así como la de don Luis Ortega, doctor en Filosofía de la Universidad de Londres, docente de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH. Así es, buenas noches. Profesores, gracias por estar con nosotros. Desde ya los invito a que revisemos esta nota que revisa 3 crisis económicas, la del 20, la del 29 y la de 1970. Contextos y periodos históricos totalmente distintos, pero que aquí usted puede comenzar a entenderlos. Pongan atención. El boom del salitre, la creación del Banco Central, la nacionalización del cobre, la instauración de la AFP, la firma de tratados de libre comercio y la llegada de las tarjetas de crédito son algunos de los pilares sobre los que se levanta la historia económica chilena. Con la crisis económica, muchas personas se quedan desempleadas debido a que los empresarios no soportan el pago de los insumos conjuntamente con el pago de los salarios a los trabajadores de toda la plantilla. Un país está libre de crisis económica, pero los países que están más abiertos al mercado internacional, como ha sido buena parte de la historia de Chile durante el siglo XX, están más expuestos a las grandes crisis económicas. En el siglo XX la sociedad chilena vivió distintos fenómenos sociales y económicos que la reorganizaron y la reconstruyeron permanentemente. Nosotros podemos trazar 3 o 4 crisis económicas que al mismo tiempo son crisis sociales, culturales, políticas e institucionales. La variable que más me preocupa siempre cuando hay una crisis es la variable de desempleo. Creo que es la variable más dura, cuando un hogar se queda sin fuente de ingresos, ¿cierto? Que significa muchas cosas para la familia, hasta el borde de llegar, romper y quedar bajo la línea de la pobreza, ¿te das cuenta? La economía chilena ha sido altamente dependiente de los ciclos mundiales a través de las materias primas. Este vínculo con el mundo comenzó en los albores de la conquista por la plata. Luego, en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX fue el salitre y en la actualidad dependiendo fuertemente del cobre. Es con el salitre que Chile comienza a vivir una de sus primeras crisis económicas durante el siglo XX y fue el presidente Arturo Alessandri quien debió enfrentar un álgido periodo. La economía se venía debilitando, provocada por la pérdida de mercados internacionales. La cesantía crecía y las protestas y movimientos sociales se multiplicaban. La sociedad entera se veía afectada por la situación que atravesaba el país. Bueno, la crisis del salitre tiene que ver más bien con un fenómeno típicamente local chileno. Piensa tú que así como hoy día el cobre es uno de los principales o el principal producto exportable y minería representa el 66% prácticamente de las exportaciones de Chile, en los años 20 el salitre era el rey, ¿cierto? Y en la medida que se descubre, ¿cierto?, se desarrolla el salitre sintético, se nos acabó un poco este oro blanco de la exportación de esta materia prima, pero eso es un efecto que se da principalmente en Chile. La crisis del salitre es una crisis de esa primera configuración del capitalismo chileno. Son los primeros fenómenos urbanos desde el punto de vista
social. Pero es con la famosa Gran Depresión, el llamado crack del 29, cuando el mundo vivenció fuertes crisis económicas y Chile se vio muy golpeado. Fue el 29 de octubre de 1929 cuando la bolsa de Nueva York se hundió y trajo consecuencias a nivel mundial. El año 29 el principal socio comercial de Chile era Estados Unidos. Por tanto, a la medida que Estados Unidos entró en esta crisis financiera, ¿cierto?, después del lunes negro, una fuerte caída en la bolsa, ¿cierto?, que se demoró años en recuperarse, lo que sucede es que esta economía de Estados Unidos, que se contrae, empieza a demandar menos productos del resto del mundo. Siendo el principal socio comercial de Chile, por el lado de la exportación, se contraen fuertemente las exportaciones y eso impacta fuertemente a Chile desde el punto de vista de la producción, del empleo, ¿cierto? Es la crisis del 30 la que pone fin a toda la industria, la que genera una enorme migración desde el norte hacia las ciudades. Es cuando los conventillos de Santiago Centro se llenan de personas, hay crisis de salubridad, es una crisis de desempleo que va a generar, mira, en algún momento se habló de cerca de 30% de desempleo, crisis de salubridad, crisis de vivienda en Santiago. Eso va a generar crisis política, va a haber un intento de república socialista, va a retornar después Arturo Alessandri y digamos que durante toda la década del 30 va a ser una década de estrechez económica. Pero lo importante para nosotros es que esa gran depresión, que es la depresión económica del año 29, nos presiona a los países latinoamericanos, a Chile en particular, Argentina también importante, a que nos reorganicemos como sociedad. La década del 30 es la década donde justamente se empieza a pensar en un proyecto de industrialización hacia adentro, como respuesta justamente a nunca más quedar expuesto al mercado externo. Se crean instituciones, la Corfo, por ejemplo, bueno, hay un terremoto de por medio, el terremoto del 39 en Chillán, pero también es una respuesta. Industrializar el país es una respuesta para decir no vamos a depender siempre del mercado externo, no vamos a quedar nunca tan desprovistos frente a la caída de la venta de nuestros principales productos de exportación, que en esa época era principalmente salitre y cobre. El largo cambio hacia la recuperación de la crisis duró 25 años, pasando por una guerra mundial y una transformación irreversible de las instituciones gubernamentales. Para los entendidos, es natural pasar de tiempos de bonanza a otros de contracción y viceversa. Esta realidad cíclica es vista como inherente al sistema económico. Las crisis económicas no son solamente una cifra en el crecimiento económico, no son solamente una cifra en el punto de vista del desempleo, sino que las crisis económicas, su impacto fundamental es que destruyen el tejido social, la forma en que nosotros nos relacionamos y al mismo tiempo presionan a las sociedades para que reconstruyan ese tejido social. Cómo sales de una crisis depende mucho en qué momento te pega. Cada uno de esos escenarios te configura una forma de salir de las crisis distintas y una duración de la crisis distinta. Pero yo te diría, efectos contracíclicos generados por el aparataje estatal fundamentalmente a través del gasto público. Garantizar liquidez para no romper cadena de pago, ¿cierto? Yo diría que son las primeras reacciones que cualquier economía debería tomar frente a una crisis. Otra de las crisis que ha vivenciado Chile ocurre durante el proyecto de la Unidad Popular. La entrada en vigencia de un proyecto socialista significó una transformación de la economía. El programa de la UP postulaba la expropiación de todas aquellas actividades que coinciden en general con el desarrollo económico y social del país. Lo importante de poder interpretar la crisis del año 73, el golpe militar, más allá del plano político, es que las instituciones del capitalismo chileno llegan a un límite en la década del 70, fin del 60, comienzo del 70. ¿Cuál es ese límite? El límite está marcado básicamente porque la población tiene proyectos sociales, proyectos políticos institucionales que demandan mayor participación, mayor integración. El proyecto más radical, por cierto, el de la Unidad Popular, ¿ya?, que genera básicamente una pregunta sobre la igualdad. El problema fundamental del punto de vista institucional es si el capitalismo chileno era capaz de sustentar, de absorber ese proceso. El gobierno de Allende había prometido sacar a Chile de una crisis profunda que se manifestaba en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas. Ya en el segundo año de gobierno de la UP, la situación económica era insostenible. A todos los problemas institucionales que afectaron se unió un conjunto de eventos en la economía mundial, entre ellos el fuerte incremento en el precio del petróleo y un retroceso en el valor del cobre, que cooperó en el deterioro de los términos de intercambio. Asimismo, se debió enfrentar un corte de los flujos de capitales privados y una salida de recursos nacionales. Tiene factores externos, pero también hay una crisis porque se le niega buena parte del crédito al gobierno de Allende, pero que también obviamente tenía detonantes internos, una mala gestión económica, altísima inflación también. Por lo tanto, hay cosas en común.
Bajo este escenario y un cuestionamiento de gobernabilidad, llegó el golpismo, que fue encabezado por las 4 ramas de las Fuerzas Armadas. Ello al mando del comandante en jefe del ejército, designado por el propio Allende, el general Augusto Pinochet, la mañana del 11 de septiembre de 1973, uno de los peores quiebres de la institucionalidad chilena. ¿Cómo estamos hoy? Hay que entender de dónde venimos, cuál es la historia. Completo informe del equipo de Cultura Verdadera. Partamos con la historia, partamos con nuestros historiadores, ¿no? Comienzos del siglo XX, ¿cómo funcionaba Chile, su sociedad, su política, su estructura económica? Don Mario Matus. A ver, tenía todos los ingredientes de un cóctel extremadamente peligroso, ¿no? Primero que nada, nuestro patrón productivo no solamente descansaba básicamente en un único producto de exportación que se llevaba la mayor parte de la canasta exportadora, digamos, sino que además la mayor parte de ese comercio de exportación se hacía básicamente con Inglaterra. Entonces, el estar expuestos a un solo producto estrella, digamos, y por otro lado tener un solo o un único gran cliente, es un peligro gigantesco. Entonces, en todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Entonces, cuando viene la Primera Guerra Mundial, ya Chile vivió un sacudón mucho más fuerte que el que vivieron otras economías de América Latina, debido justamente a eso. Luego se recupera al final de la Primera Guerra Mundial. Luego, cuando termina la Primera Guerra Mundial, vuelven a aparecer los problemas porque decae la demanda mundial de salitre. Y luego, ya para poner una lápida a todo este modelo productivo, que en realidad era extremadamente vulnerable, tenía un alto grado de exposición externa, viene la crisis del 29, que en realidad en Chile se manifiesta más bien con toda su fuerza el año 31 y dura 10 años, o sea, porque la crisis del 29 hay que pensar que termina en la práctica el año 39. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, el modelo productivo que tenía Chile, la forma de organizar su economía, era lo que hoy día diríamos un poco responsable, digamos. Y luego a eso hay que sumar otros problemas de orden fiscal y monetario. El país se había acostumbrado a gastar más de la cuenta, tenía programas ¿no es cierto?, de gasto bastante crecido, que se habían ido sustentando sobre estos ingresos que en realidad eran eventuales, y luego también comete un error terrible, porque el año 25, si bien instaura un banco central que era una buena idea en principio, lo hace en torno al patrón oro. Y el patrón oro significaba, en el fondo, jugar con reglas que te quitaban la soberanía, la independencia monetaria. Entonces, cuando viene la crisis, nos pilla mucho peor que otros países que no habían adoptado el patrón oro. Entonces, por eso que cuando estalla la crisis, el gobierno, en vez de aplicar políticas contracíclicas, digamos, el gobierno ¿no es cierto?, de Ibáñez en este caso, estaba amarrado de pies y manos, porque por un lado no tenía ingresos, digamos, para poder gastar esos recursos, y por otro lado tenía que dar cumplimiento al patrón oro, es decir, no podía emitir dinero que no estuviera respaldado en oro. De manera que recién cuando Chile abandona el patrón oro del año 31, mucho después que Inglaterra, hay que decirlo, y hay un cambio de gobierno, recién es Alessandri el que empieza a poner en marcha políticas que podríamos llamar contracíclicas o que tienen algo de ese componente. Por lo tanto, el periodo de recuperación se alarga mucho, demasiado. Esa crisis podría haber durado, digamos, 3 años o 5 años como mucho y no 10. María Paz, con todo lo expuesto en este primer periodo del siglo XX, ¿no? ¿Cómo la sociedad se ve afectada, ¿no? Como el ciudadano de a pie, como uno podría decir, ve afectada su vida, su familia, sus trabajos y cómo Chile se va moviendo en función también de estos periodos de crisis? Bueno, hay varias cosas, o sea... Esta es la época de la llamada cuestión social, en el fondo, donde vemos que empiezan a aparecer o a levantarse las voces del ciudadano común, bueno, encarnado en realidad la figura de los obreros, empezar a levantar un poco las demandas y las preocupaciones respecto a la forma de vida. Ahí hay que entender en el fondo de que la forma de relacionarse en el fondo entre el patrón y el obrero, hay una suerte de protección que se empieza a desestabilizar y empezamos también a pedir o a demandar mejores condiciones de vida y a visibilizar los problemas que tiene la gente común y corriente.
Y en ese sentido empiezan, exactamente, no sé si por vez primera, o sea, con la fuerza que adquirió en ese momento histórico en el fondo. Y empezamos a decir, mira, aquí hay un nuevo sujeto en el fondo que empezó a aparecer. Y eso es un poco lo que yo creo que han tenido, o la relevancia que han tenido las crisis durante la primera parte del siglo XX. O sea, visibilizar esto de la cuestión social, después ya más adelante empezar a la crisis del 30, empezar a generar también nuevos actores sociales, ¿no es cierto? Con esto que decía acá el profesor, empezamos a crear o a responder en el fondo a esta crisis tratando de generar algo de industrialización, empezaron a aparecer nuevos sujetos sociales que también hacen una demanda por mayor integración a la sociedad. La salitrera además se pagaba con fichas. Con fichas. La pulpería, las condiciones laborales eran pésimas en ese tiempo. O sea, exactamente. Realmente era una situación, pero para los trabajadores, horrible. Porque a los trabajadores no se les pagaba con dinero a los de la salitrera. Los dueños de la salitrera ganaban mucho tiempo, o sea, mucho dinero, se pagaba con fichas. Esas fichas tenían que comprar la ropa, la comida en tiendas de los mismos dueños de la salitrera que les cobraban mucho, le cobraban a su antojo. Entonces era negocio para los dueños, pero enorme, y para los trabajadores era, pero realmente condiciones laborales horribles, pésimas. O sea, ahí efectivamente empieza a ver lo de la cuestión social, un cambio, a preocuparse de este tema laboral, social, del trabajador. Claro, y después cuando explota la crisis del salitre, de esa situación que ya no era buena, pasaron a una situación en que no había trabajo y llegaron masas de personas del norte a Santiago y tienen que hacer ollas comunes, se iban a vivir, no sé, a las cuevas por Recoleta, frente al ahí nace el cementerio. CITE, lo que nosotros conocemos como el CITE, nace producto de esa situación. Gran hordas de trabajadores que llegan a Santiago, no hay donde ubicarlos, se ubican en estas calles más pequeñas, y ahí es donde nace el CITE, producto de esa crisis del salitre. Profesor Ortega, el movimiento migratorio, ¿no? Campo-ciudad tan bueno, ese es un proceso que viene desde el último cuarto del siglo XIX y que se acelera producto de todas estas quiebres que hay. Yo diría que un poco antes de la Primera Guerra Mundial las inestabilidades se proyectan con anterioridad por una cuestión que Mario apuntaba a los mecanismos económicos de los problemas de Chile. Pero detrás de esto hay todo un secreto. A ver. ¿No? Estas crisis, estas inestabilidades chilenas, hasta el 82, tienen una dimensión muy importante, que es la dimensión financiera. Con el salitre, ¿no? Sucede algo que es muy curioso en este país desde un punto de vista lejano, ¿no? Que los recursos que son extraordinarios se echan al gasto corriente. Y gran parte de la actividad estatal, ¿no? Se financia con endeudamiento externo. El mecanismo externo es muy importante, y cuando vienen las crisis de comienzos de siglo y de la Primera Guerra Mundial, eso es lo que desata no solamente los problemas económicos, no solamente el problema del presupuesto fiscal, ¿no? Que se financia alrededor de un tercio, más de un tercio, con préstamos. Marx, cuando hablaba del Segundo Imperio, decía hacer la política del lumpenproletariado, de vivir prestado. Y la oligarquía chilena echa al gasto corriente recursos extraordinarios y en determinados momentos se encuentra con que los mercados financieros internacionales, en 1914, en 1921, en 1929, se secan. Y allí viene su crisis. Entonces, lo que hay que ver también en este sentido de las crisis es la economía política de las crisis. Sí, no es solamente lo de los mecanismos de mercado, Profesor no Matus, es solamente la demanda. ¿Qué nos quiere decir al respecto? Sí, mira, yo estoy muy de acuerdo con el enfoque que está impulsando Luis, porque yo de hecho, mi tesis doctoral la hice sobre la caída de los salarios reales durante el periodo salitrero, en todos los segmentos de trabajadores. Y una de las cosas más extraordinarias que encontré es que la caída de los salarios de los trabajadores chilenos, que fue realmente catastrófica, porque para que ustedes se hagan una idea, los salarios reales, los que menos perdieron alrededor de un tercio de su salario. O sea, si alguien ganaba 12 pesos, digamos, en 1904, hacia, ¿no es cierto?, 1930 estaba ganando, digamos, 8. Pero los que más perdieron, incluso perdieron 2 tercios, sobre todo en la minería.
Entonces, y la media... Fue una debacle. Una debacle gigantesca, pero lo que te quería decir es que, tomando un poco lo que dice Luis, es que uno tendería a pensar que esa caída de los salarios reales se produce cuando estalla la primera crisis importante, que es de origen internacional. Y la primera fue con el estallido de la Primera Guerra, digamos, el año 14, ¿no es cierto? El año 13 fue el último año normal, todas las economías venían expandiéndose en el mundo, las de América Latina también y Chile también, y uno diría, a partir de ahí deberían haber caído. Pues no, se anticiparon por lo menos 8 años, porque los salarios reales, cuando caen, realmente lo hacen a partir de 1904. Y la gran causa de esa caída de los salarios reales es precisamente el manejo que la oligarquía estaba haciendo de la política económica. Porque la oligarquía chilena, aquellos que tomaban las decisiones, habían decidido, ¿no es cierto?, generar un cuadro inflacionario gigantesco, ¿no es cierto?, que en el fondo terminaba, como dice el mismo Gonzalo Vial, licuando sus deudas. Si tú haces que la moneda valga cada vez menos, tus deudas también van desapareciendo. Y esta gente que estaba muy endeudada y había hecho negocios muy mal pensados, con cero regulación, ¿no es cierto?, quería licuar esas deudas. Pero por otro lado... Arreglándose los bigotes y aplastando todo un país. Claro, entonces tú tienes que entre 1904 y 1908 hay 3 emisiones monetarias gigantescas que eran totalmente, digamos, en gran medida injustificadas. 3 emisiones que eran totalmente responsables y que iban a tener como consecuencia un brote inflacionario muy fuerte, como lo hubo, y ellos sabían que los más castigados iban a ser los únicos que tienen como único ingreso un salario. Por lo tanto, antes que estalle la Primera Guerra Mundial, tenemos ya que los salarios reales de los trabajadores chilenos han descendido a la mitad, producto de una serie de decisiones en las cuales, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los chilenos no podía tomar partido porque era un sistema político restringido. Paréntesis, me llama la atención, Roberto, cómo nuestra dependencia económica con las grandes potencias van marcando también cada una de las crisis. Cada una de las crisis tiene que ver con algo que está pasando afuera o nuestra dependencia frente a situaciones que nos hacen muy vulnerables. Y de eso no hemos aprendido prácticamente nada. Y creo que los profesores acá deben estar todos aquí absolutamente de acuerdo. Porque 2 siglos seguimos igual. Del salitre, los alemanes inventaron el salitre sintético para hacer la pólvora de la guerra. ¡Boom! Jodimos con el salitre. Después, con el cobre. Ojo, hay un cobre plástico, el grafeno, que una vez que eso se masifique y eso significa una producción en gran escala de ese, que es un cobre alternativo, ahí afírmate. Entonces tenemos una situación que es más o menos parecida y nosotros seguimos altamente dependientes del cobre. Y antes, si antes fue Estados Unidos, ahora lo es China. Estamos ahí, pero muy asustados con los chinos, estos chinos que venían como avión y ahora están ralentándose, y estamos tremendamente preocupados, caen las bolsas, todo. Si antes cuando Estados Unidos estornudaba, nosotros nos resfriamos, ahora es China. Si China estornuda, nosotros ahora nos da un catarro, una gripe, y la lección, ¿dónde está? Pero es que nos ha ido mal también en las lecciones, pues. Nos ha ido mal en el sentido de que cuando hemos tratado, o la vez que tratamos en el fondo de cambiar esta mirada dependiente de las materias primas, y tratamos de hacer un proceso de, en el fondo, generar un mercado interno y pasar a ser una economía manufacturera, nos fue mal y terminamos en la crisis del 70. A ver, entonces, María Paz, aquí hay un tema muy importante. Tú dices, no fue mal, pero ¿por qué no fue mal? El tema es que si tú quieres realmente generar un mercado interno, no solamente lo vas a hacer a través de medidas económicas. Por supuesto. Y en la década del 50 el gran tema es el campo. Y eso, cuando tú tocas el campo, te produce otro tipo de crisis. Pero yo quería volver a un tema a propósito de lo que decía Roberto. O sea, en las crisis alguien gana. Siempre. ¿No? En las crisis alguien gana. Y nosotros sabemos quiénes ganan en las crisis. O sea, los que pierden son los asalariados, por lo tanto, los que ganan son los que manejan el capital. ¿Por qué? Porque las crisis desde fines del siglo XIX se explican básicamente porque la economía internacional ya no funciona solamente en la lógica de la producción de bienes. Funciona básicamente en la especulación financiera, sino la subprime. Ya llegaremos a aquella... No, pero es que esto tiene una continuidad. Esto no es nuevo. Ahora, no, disculpa. Entonces, aquí hay un tema muy importante. Es la especulación financiera. Y por lo tanto, hay actores detrás de la especulación financiera. Puedo complementar con un gran detalle. Nombró Luis antes el Banco Central, que se formó en el año 1925. Roberto.
Y en 1925 el Banco Central era privado. Privado, es decir, se dice el Banco Central de Chile, que es una estrategia desde la Fed de Estados Unidos en que la gran mayoría de los bancos centrales del mundo hoy son privados. Y al parecer, porque acá hay un tema de que hay que investigarlo en profundidad, al parecer en el gobierno militar se vuelve a estatizar el Banco Central, que es un detalle no menor, porque si hay un privado atrás, puede venir y subir las tasas de interés y generar una crisis, que es un tema bastante delicado que claro, la gente no tiene idea, y es cosa que busquen el Banco Central y que se dé cuenta que había accionistas y bancos internacionales, y eso es todo este tema de ciclos de crisis siempre están dados por ciclos de endeudamiento o de improductividad. Hoy en día con el cobre, claro, los costos antes Chile siempre fue el líder en costos. El costo era $0,5, entonces caía el precio, se ganaba poco, pero éramos el único país del mundo que seguía produciendo. Exacto. Hoy en día los costos han subido, están, según Cochilco, en promedio en $2.17 y Codelco está en $2.70. Por lo tanto, hoy en día Codelco no está generando ingresos. Es decir, de hecho, las utilidades de Codelco vienen fuertemente a la baja por un tema de productividad. Roberto, ¿es el cobre el gran sueldo de Chile hoy? Sí, claro, es el gran sueldo. O sea, nosotros... Te lo pregunto porque chilena... esta figura paranoica que es bueno tenerla presente, ¿no? De este cobre alternativo. El grafeno. El grafeno va a significar lo que ya hablábamos, cómo el salitre en un minuto se desploma. Toco madera, que no resulte luego, con el cobre. Por supuesto. Pero mira, pero es importante tenerlo presente. La figura la usamos siempre, es medio un cliché, pero es el sueldo de Chile. Hay harto que tiene que ver con los ingresos del cobre para nuestro presupuesto. Y ahora, fíjate, bueno, el presupuesto, se está trabajando el presupuesto el próximo año. Lo que va a gastar el fisco, el Estado. Y ahí ya hay preocupación porque la caída del cobre ha sido estrepitosa, ha sido fuerte. Y ya creo que hay plena coincidencia de que estamos frente al fin de lo que se ha llamado el superciclo del cobre. Un tiempo corto en que el cobre llegó a estar incluso en $4 la libra, hoy día cerró en $2.32, o sea, imagínate, estamos frente a un superciclo. O sea, el tiempo de vacas gordas por el cobre se ha acabado y ahora, como dice Gino, tenemos que apretarnos el cinturón como país, las empresas, Codelco sobre todo, las empresas mineras, y entender de que estamos en una lógica que ya no nos va a entrar tanta plata, tanto dinero por el tema del cobre. Y eso tiene que entenderlo todo el mundo. O sea, mucha plata por el cobre se acabó. Vamos a seguir discutiendo. Aguántenme un segundo porque tenemos que revisar nuestra próxima nota, muy interesante además porque hacemos un avance, ¿no? Ya revisamos las crisis del 2029 y de 1970, pero a continuación las que están más cerca y que muchos en casa las recuerdan en carne propia, en sus propios trabajos, en sus propias familias. La de 1982, la llamada crisis asiática de 1998 y la subprime del año 2008. Vamos a revisar la nota. Estás en Cultura Verdadera. La administración de la economía ha logrado destruir imperios o llevar a la bancarrota a países. Las crisis económicas son problemas que día a día afectan a nuestras sociedades. Ya hemos conocido qué ocurrió en Chile con la crisis del salitre. También analizamos cómo afectó la depresión del 29 de Estados Unidos a nuestro país y qué ocurrió con el proyecto de la Unidad Popular durante el inicio de la década del 70. Los 80 fue un periodo muy difícil para el país. Chile llevaba años bajo el mandato del régimen militar, encabezado por Augusto Pinochet. Con la dictadura vino una imposición de un modelo neoliberal. Eran los años de la plata dulce. El motor de la economía mundial, Estados Unidos, venía creciendo a tasas en torno al 5% en los años 1976 y 1978. Y con alta liquidez vino el boom del consumo que se extendió al resto del mundo. La crisis del 82 tiene otras causales, pero también tiene un fuerte componente de endeudamiento externo. Otra vez la economía chilena, desde el año 75 hasta el 80, se había abierto de manera muy rápida al exterior, pero también con un enorme endeudamiento. Hay que recordar que en la década de los 70 había una gran capacidad de crédito externo producto de los petrodólares. Y eso implicó que muchos gobiernos latinoamericanos, y entre ellos el chileno, decidieran endeudarse a tasas muy bajas, e incluso algunos ministros decían que no era bueno ahorrar, que era mucho más barato endeudarse, y que eso, digamos, no había problema en pagarlo en el tiempo.
La demanda doméstica por consumo privado y las inversiones en capital fijo habían aumentado rápidamente a cifras récord. Para entonces se dictaminó la fijación del tipo de cambio nominal en 39 por dólar, con el objetivo de que sirviera como ancla para la inflación. Chile estaba inundado de dólares y abruptamente se corta el financiamiento externo. A mediados de 1981, los niveles récord de consumo e inversión ya no eran sostenibles. Las tasas de interés subieron en todo el mundo y con la recesión se deterioraron los términos de intercambio. Es en 1982 cuando se inicia la mayor crisis económica nacional que no se vivía desde 1930. Para evitar la quiebra del sistema financiero, el papá fisco, digamos, se metió la mano en el bolsillo y capitalizó esos bancos, en lo que después pasó a llamarse la deuda subordinada. Evitar la quiebra del sistema financiero respaldando los bancos con plata. Eso lo pagamos entre todos los chilenos, entre todos los contribuyentes, somos los que pusimos las lucas para eso. En el caso, yo diría, la crisis más fuerte que ha golpeado Chile en la época moderna, claramente la crisis del año 82. O sea, hay que recordarle a la gente que tuvimos caídas del producto brutales con un nivel de desempleo sobre el 25%. Y por lo tanto lo que vamos a tener a partir del año 82 es una enorme quiebra de bancos, quiebra de industria, y se va a producir la paradoja de que nunca hubo tanta estatización, ni siquiera durante la Unidad Popular, que durante el año 82 y 83. El Estado fue dueño de prácticamente todos los grandes bancos en Chile y se generó la famosa deuda bancaria, deuda subordinada en algún momento, que hasta el día de hoy algunos bancos privados no la han pagado. Y lo que hace esa crisis, alentada también por el paraguas institucional de la dictadura, es que rompe, destruye completamente los tejidos sociales, ¿ya? El tejido social en torno a la industria la rompe porque efectivamente el modelo económico a partir del 82 genera libertad en las fronteras económicas, por lo tanto hay importación de productos manufacturados extranjeros que rompen con la industria nacional. Son despedidos los trabajadores de la industria nacional. Los trabajadores despedidos de la industria nacional no encuentran trabajo, ¿ya? Y si encuentran trabajo, son trabajos que son absolutamente distintos a los que ellos habían ejercido durante 10, 15 años, que son trabajos de servicio, en tienda. Es como lo que retrató Juan Herrera. El mismo fenómeno. Ese es un fenómeno de destrucción de un tejido social. Y que en el drama de la familia de Juan Herrera es un drama con respecto al proyecto. El gobierno decidió devaluar el peso en un 18%, intervenir más de 5 bancos y licitar empresas estatales como Chilectra y la compañía de teléfonos. Los Chicago Boys se apoderan de las riendas de la economía nacional y buscan soluciones. La crisis económica detonó una crisis social y una crisis política que en algún momento obligó al régimen a pensar en una transición más rápida a la democracia. Cuestión que después, digamos, la gestión de Hernán Vigi, unos economistas neoliberales pero más pragmáticos, van a lograr de alguna manera compensar, pero los años, yo te diría, entre el 82 y el 85 fueron años de crisis profunda de la dictadura, producto de esta enorme crisis. Por eso que se produce una ola de privatizaciones muy grande en la segunda mitad de los años 80, no solo por la convicción ideológica de los economistas que manejaban el país, sino que también había una exigencia externa. Si ustedes quieren más crédito, si quieren que les condonemos la deuda, tienen que entregarnos las acciones de sus empresas. Y las empresas más valiosas en ese momento eran Endesa, Entel, Lanchile, etc. El complejo escenario económico y el malestar de trabajadores, estudiantes y opositores llevaron a que el año siguiente se instalaran las protestas nacionales y se fortaleciera el movimiento sindical, motivando una violenta represión. Entre 1983 y 1989, Chile renegoció su deuda con la banca acreedora externa y tomó los resguardos regulatorios para evitar nuevas crisis. Comparando el contexto internacional actual con el de esa época, la crisis de los créditos hipotecarios de alto riesgo en Estados Unidos y sus efectos vendrían a ser apenas un resfrío comparado con la pulmonía de los 80. Durante los 90, la economía chilena comienza a sanear. Llega la democracia al país y Chile tenía la mejor economía de América Latina. Nos comenzamos a sentir los jaguares de Latinoamérica. El presidente Eduardo Frei logra la firma de importantes tratados de libre comercio. Todo iba en crecimiento, hasta que Asia entra en un periodo de dificultad financiera en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. La crisis, ¿cierto?, del año 98
llamada crisis asiática, y que recordemos que en su momento, incluso en una entrevista que dio desde Buenos Aires, el presidente Frey, que era el presidente de la época, dijo: esta crisis nunca va a llegar, nunca nos va a golpear. Y resulta que 15 días después el presidente tenía que darse cuenta que estábamos totalmente golpeados porque los mercados financieros están muy interconectados. Hasta quizás el presidente Frey haciendo una lectura bastante simplista de lo que pasaba, porque básicamente lo que hubo un país que es Tailandia, que devaluó su moneda por carencia de reservas, devaluó el baht tailandés. Uno dice: una devaluación de una moneda, un país tercermundista asiático no va a llegar. Ese es el análisis que podría hacer cualquier neófito, el expresidente no es economista. Pero en realidad te contamina los mercados y empieza a caer Asia, y al caer los mercados asiáticos que tenían nexos comerciales y financieros con Europa, vota Europa, y al final terminamos comiéndonos la pérdida nosotros a través de los fondos de pensiones. Y lo que éramos nosotros en realidad en el año 98 era una paradoja, la paradoja de la modernización, que por un lado efectivamente hay un grupo social muy exitoso que está participando de los beneficios de la globalización, del nuevo Chile institucional, del nuevo Chile desde el punto de vista de la organización productiva, y hay una parte que está demandando participar, pero que está chocando permanentemente con instituciones que más bien segregan, ¿ya? El mercado inmobiliario, el mercado de la educación, el mercado de la salud, todos operan con una lógica de la segregación. Finalmente, frente al proceso de desaceleración en 1999 y subsanada la crisis asiática, el país volvió a la senda del crecimiento durante la década siguiente, esta vez con tasas menores de crecimiento que rondan el 6% desde el 2000 al 2009, dando término a la década dorada denominada el segundo milagro económico de Chile. Pero como han dicho en reiteradas ocasiones los especialistas en la materia, las crisis se experimentan constantemente y durante el año 2008 se inicia una nueva recesión económica, la llamada crisis del subprime, que se generó en Estados Unidos producto de una burbuja inmobiliaria que estalló. Hay tres cuestiones fundamentales con respecto a esta crisis. La primera, fundamental, que es una cuestión estructural. Todas las economías, la del sur y la del norte, la de esta región Sudamérica y las que están en el capitalismo avanzado, son economías globales. Un simple crash en el mercado inmobiliario norteamericano que tenía que ver con la especulación, básicamente con la crisis subprime, significó el agotamiento que hasta el día de hoy se vive, y por lo tanto una demanda de reestructuración de los mercados de la madera, de la producción de bienes para producir o para construir casas. Se resiente el comercio mundial, se rompe muchas veces en algunos mercados específicos lo que se llama la cadena de pago, entonces se restringe la liquidez, que es una de las grandes enseñanzas que yo creo que probablemente para la crisis ya del 2008, la crisis subprime, se aprendió. Cuando los mercados se restringen para que no se rompa la cadena de pago, tú inyectas liquidez, inyectas dinero. Yo creo que quizás se le pasó un poco la mano a Estados Unidos. Ahora, yo diría que estamos en un proceso de transición. Y ese es el elemento fundamental, cómo entender ese proceso de transición, porque allí también, por lo tanto, hay crisis económicas, hay crisis institucionales, crisis políticas, crisis culturales. Te lleva a la pregunta de quiénes somos en estricto rigor. La crisis iniciada en el 2008 ha sido señalada por muchos especialistas internacionales como la crisis de los países desarrollados, ya que sus consecuencias se observan fundamentalmente en los países más ricos del mundo. ¿Cuándo finalizará esta última crisis? ¿En qué momento volverá a ocurrir una nueva crisis que sacuda la economía nacional como la de los años 30 y 80? ¿Qué consejos o recomendaciones deben tener los ciudadanos para enfrentar las etapas de fuerte recesión económica? Todo esto será conversado en Cultura Verdadera. Queridos amigos, en vivo y en directo seguimos en Cultura Verdadera. Son las 10 de la noche con 48 minutos. Las crisis económicas, históricamente, cómo las hemos enfrentado, cómo se pueden prever y qué consecuencias, algunas desastrosas, han traído a nuestra sociedad, al pueblo chileno. Estábamos, antes de la pausa, revisando la nota donde todo esto arrancaba a comienzos de la década de los 80. Me gustaría partir ahí, ¿no? Es la crisis del 82, la más potente desde 1929. De 1930? A mi juicio sí, Ignacio, porque mira, el desempleo llegó alrededor del 25%. Hubo que intervenir los bancos. Hubo mucha gente que quebró, porque Gino lo explicaba fuera de cámara. El dólar estaba fijo en 39 pesos, si no me equivoco. Gino, ayúdame. Entonces, eso significó, lo llamaban la plata dulce, dólar baratito, fijo, qué sé yo. Y era súper raro porque eran economistas liberales de la dictadura de Pinochet que tenían un dólar barato, o sea, no creían en el libre mercado con el dólar. Era como medio contradictorio. Lo cierto es que de un momento a otro lo sueltan al dólar. Y ahí el dólar se dispara, sube, se devalúa el peso, y eso significó que personas, familias y empresas que tenían deudas millonarias en dólares, pero quebraran sus negocios, quebraran su familia, y eso, bueno, a nivel de país también, los bancos que hicieron jugadas muy arriesgadas, hubo que intervenir 5 bancos, 5, hasta ahora hay algunos que todavía no terminan de pagar sus deudas
al fisco. Desde el año 82. Desde el año 82. Hay algunos que todavía no terminan. Van, pagan mes a mes, qué sé yo, pero todavía hay algunos que todavía no pagan su deuda, lo que llaman la deuda subordinada, la deuda de los bancos. Y entonces pues, el desempleo fue brutal, realmente. Y bueno, cuando hay esta crisis, la dimensión humana, la pobreza sube. Sufre la gente, sufren los más pobres, porque los servicios sociales no funcionan, no hay dinero. Entonces, a mi juicio, esa creo que es una de las crisis económicas que ha vivido Chile, una de las más complicadas, más difíciles. Aclarando también una cosa, yo creo que en este momento, ojo, en este momento no estamos en una crisis, no estamos ni cerca de estarlo. Estamos en un momento donde la economía chilena anda muy lento, anda, pero ya prácticamente a paso de tortuga, pero es una economía que sigue creciendo. Esto no es una crisis económica y eso hay que entenderlo también. ¿Están de acuerdo en el panel? De hecho, era una cosa que estaba pendiente. Mira, yo quisiera mostrar si los telespectadores pueden ver, ¿no? No sé si alcanzan a ver aquí. ¿Sí? Ahí está. Ahí. ¿No? Bueno, ahí, si tú ves, ahí ese es el Producto Interno Bruto de Chile a lo largo del siglo XX. Entonces, ahí tú tienes que la primera gran caída, que está en un azul más oscuro marcada, ¿no? Es precisamente la crisis del 29. Esa crisis duró... Acá. Claro, es la que está en color azul oscuro, ¿no? A ver si acercando más. No, ahí nomás. Ahí está. Bueno, esa crisis duró 10 años. Luego tenemos que la crisis la crisis, digamos, que se gestó durante la Unidad Popular es una crisis que es la que viene a continuación, que va básicamente del 71 más o menos hasta el 75, ¿no? Y el 75 ya comienza a remontar, el 77 ya los indicadores son claramente mejores, por lo tanto una crisis más corta, estamos hablando de una crisis de 5 años. Y la crisis del 82, que es la última que tú ves ahí, la última que los televidentes pueden ver, también fue una crisis de alrededor de 3 o 4 años, porque esa crisis se destapó, se estalló en el año 82 fundamentalmente, pero ya el año 85 estábamos teniendo, digamos, un nivel similar al que existía antes de la crisis. O sea, el 85 ya la economía chilena se estaba recuperando. Entonces, visto así en la larga duración, digamos, y tomando como indicador el Producto Interno Bruto, claramente la crisis del 29 es la más larga. Ahora, no solo en términos de producto, o sea, en términos de comercio. Chile perdió, se calcula, por lo menos 70%, digamos, de su comercio. Fue el país, uno de los países más castigados. Se cree incluso que puede haber sido el segundo país más castigado del planeta. Un informe de la Sociedad de Naciones de esos años. De manera que la crisis efectivamente del 29 fue la más desastrosa. Sí, ahora, disculpa, profesor. Mario, yo creo que no es metodológicamente correcto meter en el mismo saco la crisis del 29 con lo que pasa durante el gobierno de Allende. Claro. Y ese es otro tema. Ese es un gran tema. Claro. Es un gran tema porque la crisis durante el gobierno de Allende sí es por mal manejo financiero, es por políticas bastante complejas desde el punto de vista económico. Pero tú no puedes ignorar que es una situación de economía de guerra y no solamente interna, ¿no? Sino que una economía como la norteamericana que está bloqueando los créditos, que está interviniendo el comercio del cobre. O sea, yo creo que hay que separar. Sí, sin duda. No se puede. Sin duda. Ahora, si nosotros tomamos el récord de lo que pasa a partir del momento en que los militares y los chicagos se hacen cargo de la economía, la caída del producto del 75 es extraordinaria. Entonces, yo quería hacer un punto aquí. Las grandes crisis del siglo XX son la del 29, la del 73 al 76, con una caída del producto del 14%, ¿no? Y luego la del 82. ¿Qué tienen en común las tres? ¿No? En que en las tres hay un manejo discrecional de la economía. No hay Congreso, no hay funcionamiento de las instituciones democráticas, se dan en dictadura. Y ese es un tema muy importante, porque tiene que ver con el tema político. Sí, ahora yo quería, sin duda, agregar, estoy de acuerdo con lo que plantea, yo de hecho no lo planteo en los cursos de Historia Económica de Chile que hacemos en la universidad, no lo planteamos como una crisis que pueda ser emparentada con las otras. Pero eso no es así, 71, no, pero claro, no es correcto. O sea, de hecho era una de las cosas que quería yo señalar acá en el programa, porque no es así. O sea, ahí hay una crisis política que termina por atrapar, ¿no es cierto? Y en el fondo engullir
la situación económica. La lógica que predomina ahí es la lógica política. Entonces, en rigor, digamos, eso se da más para un análisis de ciencias políticas, si tú quieres, de sociología, y no tanto de economía. De hecho, esa es la característica. Ahora, hay otra beta que me interesaría explorar, que un poco la señaló Roberto, digamos, es si no hemos aprendido nada. Yo creo que sí, se ha aprendido. Y de hecho voy a dejar planteado solamente para que vayamos compartiendo todos, por ejemplo, la introducción de varias reformas importantes. Una, la ampliación de los socios comerciales de Chile. La ampliación de la cesta exportadora a partir de los 80 y en los 90 la enorme multiplicación de socios comerciales. El perfeccionamiento de los bancos también es otro de los La elementos. reforma, las regulaciones a los bancos, que ahora están mucho menos expuestos que lo que estaba en el año 82. Yo lo decía desde el punto de vista de la dependencia de materias primas. Sí. En eso no hemos aprendido. No, en eso no. En eso estamos todos de acuerdo, yo creo que es fundamental. Un punto respecto de lo que para anotaba finalizar eso, Roberto. creo Mario, que hay un disculpa. elemento que otros países latinoamericanos, de hecho ningún otro país latinoamericano lo incorporó en sus aprendizajes, fue la introducción de fondos de estabilización, mecanismos de estabilización automática que la economía chilena ha venido introduciendo y que de hecho, mire, yo le voy a mostrar otro gráfico ahora muy rapidito, que ustedes vean, este es el producto chileno ya a lo largo de los años 90, digamos, y, ¿no es cierto?, hasta hoy, hasta el 2010. Y lo que ustedes ven ahí, básicamente, es cómo oscila el Producto Interno Bruto de Chile a lo largo de todo el periodo que va del 85 al 2010. Y si tú te fijas, ni la crisis tequila, ni la crisis asiática, ni la crisis de Rusia, digamos, ni la subprime, tienen un impacto importante en la línea, en la curva, digamos, del Producto Interno Bruto chileno. Y eso no es casualidad, eso es producto de que se introdujeron estos estabilizadores automáticos que además han permitido, ¿no es cierto?, por primera vez en la historia económica de Chile, aplicar políticas contracíclicas efectivas. Y eso es un elemento que es muy importante. Pero hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Yo creo que efectivamente, desde el punto de vista económico, quizás uno podría entrar a discutir qué crisis es más importante que la otra, pero creo que sí, desde el punto de vista social, la crisis del 82 marca lo que somos hoy día como país. Y en ese sentido, yo creo que es la crisis más relevante que hemos vivido porque está marcando en el fondo una nueva forma de... una nueva matriz valórica al final. Nos tuvimos que hacer neoliberales a golpe y en el fondo, y eso nos ha llevado a un recorrido que ha tenido diferentes rebrotes, pero que efectivamente marca un antes y un después en la forma en que pensamos nuestro país y en la forma en que nos relacionamos. Yo creo que hay que entender las crisis también, no solamente desde el punto de vista de las grandes estructuras y cómo las crisis afectan el funcionamiento de las grandes estructuras e instituciones, porque finalmente también la crisis tiene una repercusión en la vida cotidiana del ciudadano de a pie. Y creo que tenemos que entender en el fondo también las crisis desde cómo nos obligan a generar diferentes estrategias, por ejemplo, de aprendizaje, de racionalización de nuestros recursos, de manejo de los presupuestos familiares que repercuten día a día en la forma en que nos movemos y que nos concebimos. Estamos revisando parte de nuestra historia en cuanto a crisis económicas, ¿no? 1982, ¿qué hicieron los militares? ¿Qué hizo Pinochet? ¿Qué hicieron los Chicago Boys? Este nuevo modelo de libre mercado, ¿no? A golpes, nos dice María Paz, que nos convertimos en una economía nueva, ¿no? Pero ¿qué hizo exactamente Pinochet para enfrentar esta crisis que se le vino como un mazazo? Tuvo que sacrificar primero que nada a los Chicago por un tiempo, ¿no? O sea, los grandes ideólogos del modelo. Hizo un giro y llevó a su ministerio a Luis Escobar Cerda, llevó a su ministerio a un Modesto Collado, que era la vieja guardia del desarrollismo empresarial de derecha, ¿no? Pero los intereses que estaban detrás de lo que ellos mismos habían construido, poco a poco hicieron que eso fuera una salida no viable. Y de nuevo vienen los Chicago, como decía Mario recién, más pragmáticos, los Vigi y compañía limitada. Pero hay un tema que a mí me interesa a propósito de lo que se estaba discutiendo antes de tu generosa manifestación, claro, sí, para María Paz. Hay un tema muy importante que tiene que ver aquí en el país con los aprendizajes, ¿no? Y uno de los aprendizajes más
elementales es que nosotros estamos insertos en una economía internacional que es esencialmente inestable porque es cíclica. Mira, hay un profesor del MIT, el profesor Zulu, que una vez dijo que el capitalismo es como un auto de carrera de Fórmula 1. Puede llegar a 350 kilómetros por hora, pero al sexto giro al circuito tiene que entrar a los pits y se para. No, y eso no se entiende. Lo otro es lo que decía Roberto, que es muy importante, lo de la vulnerabilidad. Mira, el año pasado la economía en gran medida creció por la inyección de recursos fiscales. ¿No? Le metieron mucha plata, la billetera fiscal. ¿De dónde? Del cobre, pero ahora ya no se puede. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa con el cobre? El cobre se sigue exportando en gran parte, básicamente en bruto. Y aquí hay un tema país que es muy importante. Desde fines de los 90 hubo en Codelco una política, ¿no?, que destinaba una parte del presupuesto, muy pequeña, pero significativa en términos de lo que se destinan las empresas internacionales a investigación y desarrollo. Bueno, a partir del 2010 eso se canceló, ¿no?, y se sigue exportando tal cual, y no se ven los potenciales de agregarle valor al cobre. Y mientras sigamos así, vamos a estar condenados siempre a estas incertidumbres de los nuevos productos, de la caída del precio. A ver, esto es muy interesante porque respecto de las incertidumbres y respecto de cómo anticiparnos y cómo prepararnos, recuerdo cuando hacíamos el panel, Gino, sobre la cultura del chileno endeudado, nunca hablamos de algo que es gravitante y que ya lo vemos acá, en esta analogía del auto de carreras que tiene que detenerse. Quiere decir que la gente en su casa también tiene que prever en su billetera que en algún minuto va a venir o una desaceleración o de plano una crisis económica, y eso nos va a afectar directamente en el bolsillo. ¿Cómo nos preparamos para eso? A ver, lo primero es entender de que están los ciclos económicos, y eso la gente es un ciclo expansivo de deudas, y después llega un momento en que cae la crisis sobre un país o sobre la economía global, y ese ciclo de deudas se tiene que contraer. Ese es el capitalismo, ese es un ciclo y hay que entenderlo. Y si tú lo entiendes, tú tienes claro, te puedes endeudar cuando comienza el ciclo, porque esa deuda te va a ser favorable porque todo está rentando bien. El tema es que cuando ya está el ciclo más o menos en una etapa que puede ser peligrosa, es importante desarrollar siempre la cultura del ahorro. La gente que ahorra y que tiene liquidez en los momentos de crisis es cuando hacen los mayores negocios. ¿Nosotros en qué etapa estamos en zona de ahorro? Yo diría, absolutamente. Es decir, el chileno debería desarrollar una cultura de ahorrar, por ejemplo, el 20% de sus ingresos de lo que percibe y no de lo que le sobra. Esa cultura del ahorro se perdió porque hoy en día prácticamente, si tú vas al banco hoy, ni siquiera te paga la inflación, es decir, es un pésimo negocio depositar tus ahorros en un banco. Y además los sueldos son muy bajos, son bajísimos, entonces la gente no tiene capacidad para ahorrar. La Biblia te da clase de economía, fíjate, Ignacio, la Biblia. A ver. Vaca flaca, vaca gorda. La Biblia ya te lo enseña. Hay tiempo de vaca flaca, hay tiempo de vaca gorda. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con la socióloga, ¿no? Yo tengo muy presente que antes de la Copa América, no solamente los bancos, las financieras, todo el mundo decía, venga, contrate un crédito para ver la Copa América. O sea, aquí hay un bombardeo cultural, ¿no?, que es muy importante, y yo diría que hasta cierto punto es difícil de contrarrestar, ¿no?, porque es dinero fácil, venga, endeúdese. Entonces la capacidad de ahorro tiene muchas limitaciones, ¿no? Y tú tienes una población endeudada que es una población cautiva. Y esa es una de las trampas de este sistema, ¿no? Y ahí también, si me permite, hay un problema claramente de responsabilidad de las autoridades, ¿no?, monetarias en este caso. Porque si el Banco Central ve, por ejemplo, que hay un dólar cada vez más barato, tiene que darse cuenta, ¿no es cierto?, que eso en algún momento va a generar un problema de balanza de pago. Porque si tú tienes un dólar muy barato, te empiezan a entrar cada vez menos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tus exportaciones en el fondo se van encareciendo. Entonces, y eso es lo que hace que a final de cuentas, ¿no es cierto?, tú tengas un desempeño exportador y menores ingresos, que al final se va a ir y al mismo tiempo que está ocurriendo eso, que te están entrando menos ingresos por exportaciones, te estás endeudando, como decía Gino. Entonces,
Las autoridades lo que debieran hacer cuando están viendo que está ocurriendo eso, que el dólar se está abaratando demasiado, y que no lo hizo, por ejemplo, la autoridad chilena el año 97, cuando se veía que el dólar estaba muy bajo, debieron haber hecho, digamos, una intervención cambiaria ahí para precisamente, ¿no es cierto?, restablecer el valor del dólar y evitar que ese endeudamiento se siguiera. Mario, te interrumpo un segundo, tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más cultura verdadera. No te vayas. Hoy hablamos sobre las crisis económicas que han golpeado a nuestro país. Comenta y participa en nuestro... Queridos amigos, revisando redes sociales a esta hora de la noche, porque estamos en vivo y en directo. Somos los únicos en vivo y en directo, y además hablando de cultura verdadera. Hoy día, como las crisis económicas han golpeado a nuestro país, vamos a abrir nuestro Twitter en breves instantes para recibir sus preguntas y así nuestros panelistas, los profes, los especialistas puedan responder a cada una de sus consultas. Antes del corte estábamos hablando, Gino, sobre esta cultura del endeudamiento, ¿no? Si es tan seductor endeudarse en Chile, ¿cuándo hacemos más sexy el ahorro? A ver, yo creo que la gente debería comenzar ya. Hay señales que no hay, las crisis no es que llegan de golpe, pero uno tiene que ver señales. A ver, no está pasando lo mismo que pasó con el salitre, con el cobre. El cobre está cayendo de precio, está en $2.03. En promedio está casi en los costos de Chile. Sí, el costo promedio de Chile, según Costilco, es $2.17. Y Perú tiene costo de $1. Chile se quedaría fuera del mercado y Perú seguiría produciendo tranquilamente. Entonces, es un tema que hay que poner ojo. El cobre, si baja de $2, apriétese el cinturón. Eso es lo primero. Segundo tema, está toda esta guerra de monedas que Estados Unidos, solo con la amenaza de que va a subir las tasas de interés, el dólar ya está en 680 pesos. Y nos está pasando, esto no es solo en Chile, ojo, esto es en todas las economías emergentes. Ya hay que ver lo que está pasando en Brasil. El real se ha depreciado y esto está generando un problema muy grande, porque finalmente las empresas chilenas para el 2008 se tentaron con deuda barata. Se endeudaron y la deuda pasó de $50.000 millones a $150.000 millones. Y esa deuda finalmente se tiene que pagar, y si el dólar subió de 4.50 a 6.80, tu balance, tus deudas aumentaron un 50% para la empresa. Entonces hay que poner mucho ojo, y hoy en día más encima el Banco Central está atado de mano. ¿Por qué? Porque la inflación está alta por el mismo efecto de que, como sube el tipo de cambio, importa los productos más caros y estás importando la inflación. Y esa situación que genera de que el Banco Central, si es que sube la tasa de interés, claro, puede bajar la inflación, pero eso llevaría a la economía para abajo. Y nadie quiere que la economía vaya para abajo. Está entre la espada y la pared el Banco Central. Pero si la baja, subiría más el tipo de cambio. Entonces, es una situación que es delicada y que la mejor forma es, oye, no sé, si tengo mi crédito hipotecario en UF, mejor lo paso a peso. Perfecto. Eso se puede hacer. Uno puede tomar ciertas medidas. Voy a empezar a ahorrar un 10% de mi sueldo. Uno siempre puede salir adelante, por más que, claro, la situación, todo, a ver, hay gente que cree que el rico es porque gana, no sé, 5 millones de pesos es rico. Sí, pero el rico que gana 5 millones de pesos quizás se gasta 6 millones mensuales. En cambio, una persona de clase media que gane 500.000 pesos, se ahorra 100.000 pesos, por lo menos está ahorrando el 20% de su sueldo y puede ser mucho más rico que el que gana 5 millones. Pero Gino, esa es una persona abstracta, o sea, una persona con 500 lucas que tiene casa, que tiene 2, 3 chiquillos. ¿Qué capacidad de ahorro tiene? Eso es lo otro que yo iba a decir. No hay capacidad de ahorro, pero yo creo que hay capacidad... El ingreso mediano. Yo no creo, o sea, no hay capacidad de ahorro, pero yo creo que la gente sí ha tenido algún cierto tipo de aprendizaje en el término de generar ciertas estrategias de racionalización con respecto a sus trayectorias de vida. Por ejemplo, una persona de clase media que quiere mantener cierto estatus, nosotros lo hemos visto en diversas investigaciones, toma como estrategia, por ejemplo, postergar la maternidad para poder adquirir más estudios, para tener mayores credenciales, para ingresar mejor al mercado laboral, ¿ya? O una persona trata de crear un emprendimiento paralelo que me permita tener cierto respaldo, mi colchoncito, para poder en el fondo generar
capacidad de, no sé, de contención frente a una crisis. Claro, yo creo un que segundo sueldo, o tal vez si me quedo sin pega, tengo mi pyme, sigo ahí. Entonces yo, por supuesto que no es en todos los segmentos ni es una cosa generalizada, porque si no, no tendríamos crisis y no estaríamos acá, pero sí yo creo que la gente cada vez tiene más conciencia de que la crisis nos golpea. A ver, pero detengamos todo. A esta hora, profesores son nuestros amigos en casa quienes tienen la palabra. Ellos nos preguntan, ustedes responden, ¿ah? ¿Qué dicen nuestros amigos? Lidia Matus en el hashtag Cultura Verdadera, @mentiras la red. El panelista dice que no hay que guardar los ahorros en un banco. ¿Dónde entonces, Gino? ¿Quién dijo eso? A ver, Gino, tú lo dijiste, ¿no? Hay mecanismos de ahorro. Por ejemplo, la gente no sabe que en la FP, que siendo que es caro lo que tú pagas como trabajador mensualmente, claro, en la cuenta obligatoria, es muy económico la cuenta 2. Obtiene una rentabilidad similar. Si que a alguien no le gusta especular tanto, puede estar en un fondo C y obtener una rentabilidad más o menos de UF más 3, UF más 4. ¿Esa plata se puede retirar cuando tú quieras? Cuando tú quieras. Pero además hay otra. Mira, si la gente pone una APB, aunque sea poquita plata, tienes la posibilidad, dentro de un cierto tramo, a que ese aporte previsional voluntario, ¿no es cierto?, el Estado te acoja a un beneficio que el Estado te agrega el 18% de lo que tú pusiste. A eso parece poco, pero al cabo de 5 o 10 años es bastante. Y la otra posibilidad, que si estás en el tramo de ingresos más alto, que en el fondo te resten de la base impositiva ese aporte adicional que tú estás haciendo. Para la gente de clase media, si pone más platita el aporte previsional voluntario, al final le descuentan menos impuestos y esa persona al final se queda con más ingresos disponibles. Entonces, ahí existen estos mecanismos. Ahora, sin embargo, yo, a pesar de esto, creo que aquí lo fundamental es el rol del Estado, porque Europa no sería la sociedad igualitaria que existe, esto lo han probado los estudios de Piketty y de muchos otros, que sin haber aplicado una estructura y una carga tributaria adecuada que permita que las rentas más altas, ¿no es cierto?, financien los gastos del Estado en materia de educación, salud, vivienda, previsión, que son los que finalmente permiten que la gente tenga más renta disponible. Porque imaginemos un chileno común y corriente, un señor que nos está viendo ahora. Si a ti el Estado te dice, mire, usted no tiene que gastar de su bolsillo, yo le voy a poner la educación gratis, yo le voy a poner la salud gratis, yo le voy a poner más plata en la previsión, yo le voy a entregar una vivienda también subsidiada por el Estado. Ese dinero te queda a ti disponible para lo que plantea Gino, para ahorrar más, te fijas, y para tener una cuenta 2 y para tener estrategia. Pero ¿cómo lo vas a hacer si estás con un ingreso, la mediana del ingreso en Chile es 330.000 pesos? O sea, ¿qué hace un chileno? La mayoría de los chilenos vive con un sueldo menor a 350.000 pesos. ¿Cómo ahorra una persona con eso? Entonces, efectivamente, es cierto que hay que cambiar la cultura económica del ahorro, pero también se requieren estrategias. Hay otro consejo. Ahí está el cascabel al gato, ¿no? El claro, Estado porque yo digo lo mismo, o sea, claro, le llamamos ahorrar, pero los sueldos son bajísimos. Claro, el Estado ahí puede tener un rol fundamental. Hay otros consejos que tienen que ver con tiempos de vacas flacas o tiempos de vacas gordas, que uno lo ve ahora en el último tiempo cuando hemos tenido crisis económica. Insisto, yo creo que ahora no la hay, y estamos lejos de eso y toco madera de nuevo. Pero, por ejemplo, se adecuan, por ejemplo, los hábitos de consumo de las personas. Hemos visto, por ejemplo, que cuando la cosa está medio complicada, la gente se pone de acuerdo una familia con otra y van a estos supermercados mayoristas, van a La Vega, Los Valledones, en el caso de Santiago, o algún mercado de abasto en regiones y compran, por ejemplo, entre varios, una caja de tomate, le sale el tomate más barato, un saco de papa entre 4 familias, 5 familias, y ahí también hay un ahorro importante. O van a estos supermercados mayoristas, donde tú tienes que comprar de a 3, 4 productos para tener un precio más barato. Eso me parece que es un dato interesante, la gente lo está tomando, es súper bueno y está ahí. A veces uno tiene uno de estos supermercados cerca del lugar y puede economizar mucho. Hemos visto, yo en el mismo reporteo de la vida cotidiana económica me he dado cuenta, por ejemplo, el fenómeno de la llegada del ABC1 a la Vega Central. Claro. Tú 10 años atrás no veías el ABC1 en la Vega Central. Y ahora uno ve muchos autos pirulos ahí en el estacionamiento y se ve bien particular porque la gente se está adecuando y quizá había un público más popular antes y ahora en curso hay un público ABC1. Y lo que hablábamos fuera de cámara, Ignacio, la crisis económica o la situación económica moldea los hábitos de las personas, moldea en distintas formas y eso es un cambio que la gente puede tomar el consejo de tener cosas así, se ahorra mucho y ahí entonces puede tener, por ejemplo, para ahorrar.
Pregunta de Twitter a esta hora de la noche, son las 11:24. Hashtag Cultura Verdadera, @mentiras_la_red. ¿Y qué pasa con el litio, un recurso más que se está perdiendo por los arreglines de los políticos? No respondamos nada, porque tenemos que hacer un consejo importante a esta hora de la noche. Ahí, don Luis. ¿Quién quiere tomar esta pregunta? Yo. Estimados panelistas, A ver, más indicado. ¿Qué pasa con el litio, profe? No, yo quiero tomar desde la perspectiva de lo que yo hago, o sea, de la perspectiva histórica. Comenzamos este programa hablando del salitre, pasamos al cobre, Claro. vamos a pasar al litio con la misma lógica, ¿no? Esto de depender de un producto básicamente que representa el 50 o más % de las exportaciones. Al litio que algunos le dicen el cobre blanco. El cobre blanco, mira las imágenes, ¿no? O sea, esto es depender de los recursos, depender de los recursos naturales ya hace muchos años que no hay garantía de lo que es más importante para enfrentar las crisis internacionales, porque todas estas crisis son absorciones de fenómenos internacionales. ¿Sería tropezar de nuevo con el mismo mineral? No lo sé, pero sí, ¿no? Tener una economía más sólida, ¿no? Que sea capaz de responder de manera más adecuada a las inestabilidades externas. Porque hoy día, creo que era Roberto que decía, hoy día no es Estados Unidos el que tiene tos. Los chinos todavía no. Todavía no, pero los chinos cerraron la ventana y dijeron no vamos a tener tos, pero eso significa que por acá se está... Pero se están abrigando, se están colocando una bufandita. Entonces, a mí, mira, ya, lo del litio hay todo un escándalo y tal vez lo más importante del litio sería que por fin en este país se desarrollaran políticas de largo plazo, ¿no? Así, bueno, el litio, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Lo vamos a exportar así como hemos exportado siempre nuestros bienes primarios o vamos a elaborar? ¿No? O sea, ese es el tema. Nosotros tenemos una de las mayores reservas de litio del mundo, quizás muchos de nuestros auditores no lo saben. Tenemos una de las mayores reservas de litio del mundo y el litio es un metal que es el metal del futuro. Se ocupa para las baterías de los celulares, de una serie de productos que usamos masivamente para los remedios, para medicamentos, claro, exactamente. Claro. Entonces tiene mucho potencial y nosotros tenemos mucho, pero no nos estamos explotando de manera privada muy poco y de manera pública nada. O sea, yo no sé cómo todavía estamos esperando para hacer un Codeli, así como un Codelco del litio y explotarlo de manera pública y otras partes, por ejemplo, pasarlo a privado, que ellos lo exploten y se les cobra un royalty, un impuesto que quede para... Lo mismo de siempre. Para que haya una Codeli tiene que haber una nueva constitución. Exacto. Claro. Tiene que haber una nueva constitución que le permita al Estado no tener empresas públicas como los tuvo cuando hablábamos recién en la época claro, 30 en adelante. Es que eso es fundamental. Mira, yo hago que los alumnos que estudian historia económica, todos, tengan que pasar por una constatación que es muy básica, que la gente se le olvida, a todos los chilenos se nos ha olvidado. Salvo Inglaterra y en alguna medida, no totalmente Estados Unidos, prácticamente todos los países de la segunda industrialización, Alemania, Francia, Bélgica, por nombrar a los más conocidos, Japón, uno muy lejano, se industrializaron con un modelo inducido por el Estado. El Estado fue el que puso las reglas, puso el fomento productivo, puso los recursos, pero además no lo hizo necesariamente el Estado como propietario de las empresas, sino que lo hacía poniendo las reglas del juego, poniendo estímulos, poniendo castigos. En Corea, la industrialización coreana es absolutamente obra del Estado. Entonces, en Finlandia, en Irlanda, o sea, donde vemos un país que ha logrado ampliar su capacidad productiva, ha sido porque el Estado ha entrado. ¿Y qué pasa con el Estado chileno? El Estado no entra porque, y ahí creo que hay un consenso entre los panelistas que estamos acá, creo que es porque el Estado chileno está atrapado por un fundamentalismo económico que se instaló en manos de un grupo que yo llamaría más que neoliberales, ultraliberales, porque no se conformaron con restaurar el liberalismo que existía antes, sino que lo extremaron, lo exacerbaron. Entonces, ese ultraliberalismo los ha llevado, por un lado, a regular los mercados a nivel internacional, haciendo que las crisis sean cada vez más repetitivas y sean cada vez la economía internacional más volátil. Y por otro lado, ¿no es cierto?, al interior de cada país han aumentado la desigualdad, disminuyeron el tamaño del Estado, según ellos, para reducir grasa, ¿no? Claro, ser lo más eficiente. Claro, y por otro lado nos arrebataron un proceso de industrialización que quedó a medio camino, en el cual también hubo errores, hay que decirlo, pero hay que retomarlo, porque
yo no veo la posibilidad de que Chile alcance el desarrollo a largo plazo si Chile no hace lo que han hecho todos los países que se han desarrollado. Es decir, tiene que ampliar y modernizar, diversificar su modelo productivo, sus capacidades productivas. Y eso pasa por tener, como dice Luis, más inversión, investigación y desarrollo. Piensa tú que los alemanes crearon en las industrias de Alemania del siglo XIX, obligaron a que las industrias tuvieran departamentos de investigación y desarrollo. Y aparecen estos señores de bata blanca, que son científicos que ahora son comunes en las industrias. Yo lo grafico esto como el mundial, como los mundiales. Es eso. Nosotros en esto, en materia de desarrollo, estamos siempre quedando en segunda ronda, quedamos eliminados. Tenemos que dar el salto para llegar a tercera ronda, semifinal y ojalá a la final. Pero estamos ahí. Seguimos exportando materias primas, la segunda fase exportadora, uno lo escucha, pero no hemos pegado el salto. Ahora con esto del litio también lo mismo. Y un dato más que agrego aquí a la mesa. La principal explotadora del litio en Chile es Sokimich, una empresa que en este momento está en el ojo del huracán por un tremendo lío político, judicial, de corrupción. Está ahí. Entonces imagínate en quién está en las manos. Está ahí, está acusado de una serie de cosas que son irregulares. Y yo, perdón, es que en historia económica lo que quería de Sokimich, quería solo decir un punto. Gino, aguántame un segundo, porque esta pregunta es para usted, entonces sí, hace el 2 por 1 en Cultura Verdadera. Señor director, ¿qué dicen nuestros amigos en casa? Don César Rojas Cortés. Gino, ¿qué institución entrega créditos hipotecarios en pesos? Los bancos no tienen el producto, dice el hashtag Cultura Verdadera. A ver, que ingrese a clientebancario.cl, que es de la Superintendencia de Bancos, cotice y ahí aparecen generalmente 2 bancos. No voy a decir el nombre, pero clientebancario.cl, tú lo puedes buscar y va a aparecer ahí el mítico crédito hipotecario en peso. Claro, la tasa es un poco más alta, tú pagas un poco más al principio, pero no te sube mensualmente con la UEF. Perfecto. Lo dejas fijo y tú después vives una vida tranquila. Y tienes la situación bajo control. Exactamente. Respondiendo lo que estábamos hablando previamente. Es que el tema de Sokimich, crisis del salitre, y ahí el Estado asume las pérdidas, siempre en las crisis el Estado asume las pérdidas. Se crea Sokimich en el año 33. ¿Cómo? Dependiendo de quién maneja el Estado. Claro. Y el año 33 se crea Sokimich bajo el alero de Corfo y estuvo después, se privatiza cuando después de la crisis del 82 viene y se lo pasan al yerno de Pinochet. Claro, el Julio Ponce Lerú. Claro, entonces es cómico que ambas crisis pasan del Estado al privado y del privado a grandes utilidades. Ahora, acá hay que separar, yo creo, dos cosas. Hay que sacar el mito de que sea empresa estatal es una empresa ineficiente. Hay empresas eficientes como empresas ineficientes. Por ejemplo, hagamos un caso concreto. Corfo tenía Aguas de Antofagasta. Aguas de Antofagasta daba 30 millones de dólares de utilidad al año. Y el 2002 el gobierno vino y lo privatizó al principal grupo económico de Chile, al grupo Luxit, y se lo regaló en 150 millones de dólares. ¿Sabes cuánto lo vendió ahora este año? Pasado 10, 12 años, pasó de 150 a casi 900 millones de dólares. ¡Qué locura! Es una locura. Y ahí tú ves cómo el problema más allá, los problemas son los conflictos de interés que tienen que ser claramente normados. Yo creo que ahora estamos en una oportunidad de país de venir y que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Transparentarlo todo. Ignacio, Sobre todo porque un punto acerca de esto. Mira, mientras la lógica detrás de la actividad económica no sea la producción de bienes, no sea generar bienes, ¿no? Y sea ganar dinero, porque ese en el fondo es en lo que se ha transformado el capitalismo desde la década del 70, ¿no? Esto va a continuar así. Mira, un ejemplo, este país con mucho sacrificio, lo estábamos hablando con Roberto, por ahí por los 40 creó Madeco. Madeco pasó por varias manos. El año pasado o antes pasado, Madeco, manufacturas de cobre, o sea, elaboración de cobre, agregarle valor al cobre, se la vendieron a una empresa francesa. Yo no voy a decir quién eran los dueños, pero esto se sabe. Porque además no quiero enemistarme con gente. Dígalo nomás, profe. No. Diga lo que quiera. No. Y luego, el mismo dueño de Agua de Antofagasta. Los mismos dueños de Agua de Antofagasta. Entendí. Entonces, ¿pero qué es lo que hacen los dueños, los ex dueños? Instalan una industria de plásticos que produce cañerías que antes eran de cobre.
O sea, aquí se importa tecnología y se empieza a producir sustitutos del cobre, pero los franceses siguen produciendo cobre en Madeco. Y mientras no haya una política nacional acordada, decir, bueno, por aquí vamos a empujar el carro, este país no tiene futuro. Por suerte hay futuro en Twitter, amigos. Preguntas. María Paz, esta viene para ti. ¿Qué dicen nuestros amigos en casa, señor director? Rodrigo Salvo dice, ¿por qué Chile se ha desindustrializado tanto que ya no hay industria de manufactura nacional? María Paz, ¿querés responder a esta pregunta? Complementando con lo que iba a decir, te interrumpí. No. Te pido disculpas. No, yo quería decir que en el fondo... yo quería retomar el punto de la importancia de que el Estado no solamente funcione como un desarrollador, sino que tiene que, y perderle un poco también el miedo a la regulación. Pensemos, por ejemplo, en un mercado como el mercado del suelo, que ha actuado en el fondo de manera completamente desregulada, generando oportunidades, por ejemplo, cuanto a lo que pasaba con la renovación urbana, etcétera, etcétera, pero también que actuando en forma descarnada ha generado grandes bolsones de pobreza, lo que todos conocemos como la segregación, que es un grave problema en nuestro país. Entonces, pensar, por ejemplo, en políticas de fortalecimiento del suelo, de fortalecimiento de lugares, de intervenciones, por ejemplo, donde poder generar una política de vivienda inclusiva en algunos sectores de la capital, donde la gente no va a poder llegar a vivir. Una persona pobre no puede llegar a vivir al centro de Santiago porque no puede pagar el valor del suelo. Entonces yo creo que también hay que perderle un poco el miedo a esta cosa de la regulación estatal como este gran fantasma y esta gran amenaza. País desindustrializado, preguntaban en Twitter. ¿Qué nos pasó? Yo tengo una hipótesis. Yo creo que, bueno, tenemos que dar el salto, industrializar, pero es súper complejo competir con China, con la India, con Pakistán, porque son... Honestamente, ¿es complejo o es imposible? Uy, yo creo que está cerca de imposible, pero profesor, termino el tiro. Yo creo que son países que tienen costos, por ejemplo, de mano de obra, pero bajísimos, muy bajos, y realmente eso es uno de los componentes. O sea, al final tú quieres, por ejemplo, hacer una cañería de cobre, hacer una llave de cobre, una llave, y no venderle y que después te la devuelvan. Claro. Pero eso allá al otro lado te la van a hacer con un precio mucho más barato, y después va a llegar eso con tu competencia, y ahí entonces, bueno, y qué decir, zapatos chinos, ropa china, o de otros países de ahí, de Asia, es tremendamente complejo. Profesor. Aguánteme un segundito que tengo que invitar a nuestros amigos en casa al Club Movistar, porque te invita a vivir la Semana del Niño con los mejores beneficios pensados especialmente para tu familia. Aprovechas hasta un 50% de descuento en jugueterías, bicicletas, pizzerías hasta el 9 de agosto. Descarga la aplicación Club Movistar y obtienes tu descuento. Conoce todos los beneficios en clubmovistar.cl. Movistar, todas las noches de mentiras verdaderas y, por supuesto, los lunes en Cultura Verdadera. A la vuelta, más preguntas de ustedes en las redes sociales, más tips para poder enfrentar las crisis económicas. Vamos y volvemos. Estás en la red, no te vayas. Queridos amigos, esto es Cultura Verdadera. Hoy hablamos de cómo las crisis económicas a nivel histórico han ido golpeando a nuestro país con un panel de expertos. Y nos preguntaba un amigo en Twitter hace algún rato, ¿por qué somos incapaces de ser un país industrializado? Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? No, la pregunta era la desindustrialización. Bueno, la desindustrialización como la industrialización responden a cuestiones que tienen que ver con decisiones que se adoptan como estrategias nacionales, no solamente para tener un buen desempeño económico. Una política de industrialización tiene efectos de todo tipo, como lo comprueba la experiencia mundial. Ahora, ¿por qué se desindustrializó? Porque aquí se estimó, por parte de los que condujeron la economía, sin oposición ninguna, que la mejor estrategia era abrir la economía tal cual lo ordenaba la ortodoxia neoliberal, ¿no? Y eso significó que todo tipo de protección, la buena y la mala, porque hay buena y mala protección, se eliminó de un viaje, ¿no? En 5 años el arancel promedio se eliminó. Ahora, si aquí se ha dicho, ¿no?, que para enfrentar de buena manera las crisis hay que volver al camino de la industrialización. Pero el tema ese requiere de un consenso social y político muy amplio, ¿no?, en donde los participantes van a estar desbalanceados, porque todavía hay gente que le va muy bien
con una economía abierta. Le va muy bien exportando fruta, le va muy bien exportando algas, cualquier cosa que se exporta hoy en día. Entonces este es un tema, de nuevo nos lleva al análisis fundamental hoy en día. Si el análisis fundamental hoy en día no es económico, es de economía política, ¿no? Ese es el tema hoy en día. ¿Cómo resuelvo el tema? ¿Qué pasó el año pasado? Una reforma tributaria tímida, para mi gusto. Gran escándalo. Una reforma... Y tardía. De 10 años, por lo menos. De 10 años. Una reforma laboral para ponernos a tono con lo que dice la OIT. Es antidemocrática, dice el señor von Millenburg. Entonces, mientras tengamos ese tipo de desencuentros, no hay posibilidades de llegar a un consenso como llegaron efectivamente los países que en su momento decidieron, vamos a ir por el camino de la industrialización. Le recordamos que tenemos preguntas en Twitter, #culturaverdadera, ¡mentiras la red! Profe, en la pausa usted me decía, es importante hablar de la desigualdad en este país. Es fundamental, porque ¿sabes lo que pasa? Que el análisis que hace Luis me parece muy importante y complementarlo. Porque cuando tú tienes estructuras de costo que están basadas en dotaciones de factores que, por ejemplo, consideran una masa enorme de población poco educada, ¿ya? Poco cualificada, por lo tanto, la lógica que le impera al empresario es explotar intensivamente recursos naturales y extensivamente una mano de obra no cualificada. No tiene incentivos para salir a buscar otro tipo de actividades productivas, porque la renta que tiene ahí durante algunos años por lo menos va a ser bastante considerable. Entonces, en el fondo estamos atrapados, podríamos llamar, por una población poco educada, numerosa, ¿no es cierto? Y además por una abundancia de recursos naturales. ¿Me está diciendo, profe, que la desigualdad es un buen negocio? Claro, absolutamente. Por supuesto, Absolutamente. Quiero poner énfasis, que no quede duda, digamos. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Están todos de acuerdo? Sí. La desigualdad es el más grande de todos los negocios, como a ponerlo en un GC. Así es, así es. Entonces, cuando tú tienes que transformar esa estructura productiva, tienes que cambiar las estructuras de toda la sociedad. Porque en el fondo tienes que cambiar los tratos, los contratos que existen entre todas las clases sociales. Las rentas que perciben todos los grupos sociales van a cambiar. Por lo tanto, el señor que ahora se benefició durante 20 años de exportar manzanas, se va a resistir, porque él va a decir, no, mire, si ahora ya ningún chileno quiere trabajar por un salario tan bajo como temporero, lo que debemos hacer es elevar el porcentaje de trabajadores inmigrantes, que está ahora en 15%, y que es lo que intentaron hacer hace un par de años, ¿te fijas? Entonces, sigamos explotando este modelo al máximo. Entonces, la única forma de cambiar esa estructura de pensamiento y esa estructura de comportamiento es a través de una nueva institucionalidad económica que, como dice Luis, depende de una institucionalidad política y social. Pero además eso nos pilla en un momento que tenemos una sociedad, o sea, yo estoy de acuerdo contigo con el tema de la desigualdad, pero además nos pilla en un momento en que tenemos una sociedad tremendamente fragmentada. ¿Ya? Porque lo que tú dices es que el señor me dice de las manzanas no quiere en el fondo que le cambien las reglas del juego para poder salir a vender sus manzanas, y eso es porque está puesto en entredicho esta lógica del bien común, en el fondo de cómo con este cambio, yo creo que ninguno alcanza a dimensionar cómo podemos generar un cambio en el cual sintamos o podamos ver que hay una lógica en que todos nos podemos beneficiar con este cambio, sobre todo en el marco de que los procesos de industrialización en Chile han sido tremendamente híbridos, ¿ya? Nosotros no tuvimos en el fondo un Fordismo propiamente tal, no tenemos una experiencia de post-Fordismo propiamente tal como las fábricas japonesas, por ejemplo, donde la base de la industrialización está dada por el lado del conocimiento. Tenemos puros hibridajes en el fondo que nos limitan nuestra capacidad. Entonces, invirtamos en educación. Bueno, invirtamos en educación. ¿Dónde me toca eso en mi bolsillo? Exacto. Tenemos preguntas en Twitter. Un segundito, porque la gente en casa está desesperada por preguntarle a nuestros expertos cuando solo nos quedan un poquito menos de 10 minutos al aire. Estamos completamente en vivo y en directo. Antonio Quevedo, otra para Gino. ¿Tiene sus fans, don Gino, en casa? ¿Asegurar un compromiso de compra-venta de una vivienda nueva antes de fin de año? ¿O mejor esperar, ya que se ve peor? No, perdón, ahora sería como...
A ver, yo ahí Ya, lo que ¿qué se ve recomiendo, está toda esta propaganda que dice compra antes de que se... porque el otro año pagas el IVA y Claro. te meten este susto. Uno nunca tiene que tomar una decisión con susto, primero. Segundo, tienes que cotizar a lo menos 100 veces, 100 propiedades para elegir una. Y compra a menos de 40 UF el metro cuadrado, es decir, 1 millón de pesos por metro cuadrado. Si estás pagando una fortuna, eso es una deuda que tarde o temprano va a subir la UF y no la vas a poder pagar. Entonces uno tiene que... Y eso puede ser en cualquier momento, no importa el momento económico. Siempre compra a un buen precio y eso va a evitar que tenga una crisis futura. Perfecto. Profesor, ¿algo me quería decir? Sí, no, ya que nos queda tan poco tiempo, a mí me gustaría cerrar con 2 cosas. Uno, hacer conciencia de que las crisis son cíclicas y que tenemos que vivir sabiendo. Que viene otra. Y que sí, y que los ciclos, al parecer, lo comentábamos con Roberto, se han acortado. Ya el juglar, que era a los 7 años, ahora parece que 5, 3. Y ese es un tema muy importante. Lo otro es que las crisis se han agudizado en intensidad y en frecuencia a partir de 1972, cuando Estados Unidos se sale del sistema monetario internacional y genera no solamente la inestabilidad, sino que genera todo un credo político que significa lo que tenemos hoy en día. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos enfrentando hoy día no es solamente nuestro problema de cómo enfrentar las crisis, es un orden económico internacional que es muy complejo. La gente tiene que entender eso, ¿no? Mientras ese orden económico internacional nos determine, la posibilidad de elaborar autónomamente políticas es muy difícil. Y va a requerir de amplios consensos. Amplios consensos que vamos a revisar en los escasos segundos que nos quedan al aire. Aguántenme un segundito. Recuerden, aún tiene tiempo usted en casa. Hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red. Expertos que pueden responder sus preguntas a esta hora de la noche. Queremos saludar a nuestros amigos de Colún, porque lo que nunca falta en mi refri es la leche Colún. Para los cereales en el desayuno, para mezclarla con el té, el café a la hora de la 11 o un chocolatito caliente. ¡Qué rico! Es que su exquisito sabor viene directamente del sur, ya que la leche Colún es producida y envasada en su origen. Es por eso que es más fresca y natural. Colún, toda la magia del sur. Sí, señor. Hashtag Cultura Verdadera, @Mentiras la Red. Quedan 4 minutitos, ¿ah? Lo dejamos acá. No me quedó claro, ¿estamos viviendo una crisis económica hoy, sí o no? ¿Estamos a puertas de una crisis, sí o no? Desaceleración, es decir, para que sea crisis, a lo menos debería haber decrecimiento, es decir, que estén negativas las cifras del PIB y no están negativas, están positivas, que en torno al 2, al 2,5, pero son positivas. Y eso hay que poner el contexto de que no es una situación para aprovechar de quizás cambiar la cultura. Y hay que decir, mi reflexión respecto al tema es que las crisis económicas es un péndulo que atraen crisis sociales. Exacto. Entonces, lo que estamos viviendo hoy, claro, una familia con 500.000 pesos, que con suerte, no sé, en la universidad, ¿cuánto sale? 300, 400.000 pesos. Y eso, ojo, que hace 10 años atrás, yo pagué 1.300.000 pesos por mi carrera y hoy en día la misma universidad cobra 3,5 millones, lo cual me parece, pero desproporcionado, porque tiene más alumnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es un problema de ambición y yo creo que es algo que no hemos nombrado. Todas las crisis tienen una relación con la ambición, en que puedo ganar más, me prestan más, voy a comprar más y de pronto no puedo pagar y cae la ambición. Es un problema que como sistema no estamos encontrando un equilibrio, que el equilibrio es el bien común. Es también nuevas lógicas de tecnología. Uber con la tecnología creó un sistema que habían desempleado en Estados Unidos con sus autos y se ponen a trabajar de taxista y está creando 40.000 empleos mensuales. Entonces, yo creo que hay nuevos paradigmas y no solo hay que pensar en la industria, sino también quizás darle internet al 100% del país. Y eso puede mejorar el tema de la información, de disminuir la desigualdad para salir adelante y aprender las lecciones. Hoy día y mañana hay una feria laboral que es la segunda vez en el año, o segunda vez que se hace una feria laboral por internet. Es como un Cyber Day del empleo. Si no me equivoco, es www.feria bonus track, algo así, o track, algo así, y tiene que ver con empleo. La gente está ahí en las páginas web y tú hay alrededor de 700 empleos. Ha ido mucha gente a ver a la página web cómo es la situación, se genera mucho empleo y así, o sea, con internet también se puede encontrar empleo.
¿Cómo regulamos la codicia que decía Gino? Ese es un tema importante. Hay una novela que es de John le Carre, de un traidor en el servicio de inteligencia británico, que le preguntan, bueno, ¿por qué traicionaste? Bueno, le dice, porque básicamente la gula está destruyendo la democracia. La ambición destruye. La ambición la está destruyendo. Mira, te voy a decir una cosa. En el Talmud, que es una obra monumental del judaísmo, se establece como criterio básico para la convivencia de la comunidad judía, para que puedan existir lazos de cohesión, que son lo que le interesan a María Paz, que la tasa de ganancia, de beneficio, es decir, la utilidad neta, no puede ser más de un 6%. En el Talmud. Estamos hablando del año 1000 después de Cristo, Babilonia, digamos. O sea, si tú no pones límites al apetito, a la avaricia, efectivamente lo que se configura es una ley de la selva. Y por eso que también el Estado tiene que cumplir un rol regulatorio muy importante. No siempre lo hace bien, eso es cierto, y hay que preocuparse que lo haga mejor. Tampoco la solución es proteccionismo al destajo, tampoco es embarcarse en cualquier emprendimiento industrial, porque han habido buenos y han habido malos. Hay que innovar en esa materia, hay que aprender de países que han alternado periodos de protección con periodos de desprotección arancelaria. Hay que innovar en materia de investigación y desarrollo, hay que innovar en asociatividad empresarial, hay que innovar en clústeres, hay que innovar en educación, en formación de capital humano avanzado. Todos esos procesos fundamentales, Chile los tiene ahí, tiene que aprovecharlos, y necesitamos sobre todo un empresariado con una epidermis menos fina, porque los trabajadores chilenos han estado durante estos 40 años con una pérdida de derechos gigantesca, que ahora están planteando recuperarse una parte de esos derechos. Y así todo tenemos un empresariado que es extremadamente, ¿no es cierto?, reactivo a esas peticiones. Mario Matus, con tus palabras empezamos a despedir el capítulo de hoy de Cultura Verdadera. Esperamos haber aportado en sus casas, en sus miradas, en sus puntos de vista sobre cómo las crisis económicas no solo han ido moldeando, han ido haciendo un giro muchas veces dramático, no solo en nuestro bolsillo, sino que también en nuestras cabezas, en nuestra forma de cómo nos relacionamos con el dinero, con nuestra sociedad, con nuestros vecinos, con nuestro país, con el Estado. Y la próxima semana, como todos los lunes, esperamos entregarles un programa que les sea valioso. Antes de despedirnos, los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana. Es el mejor pisco sour de la capital, Restaurante Pisco Sour, que está en Plaza Egaña, ubicado ahí justo en el pasaje Plaza Egaña 68. Nos visitas en piscosourplazegana.cl o llamas al fono delivery 22-895-4751. Ya lo sabes, Restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Ojo que si mencionas mentiras verdaderas, también para nuestros panelistas, 15% de descuento automáticamente. Esto es una locura. ¿Le gustó al profe esto? Sí, claro. Mañana tenemos un programón en Mentiras Verdaderas, así que todos a sintonizarnos desde las 10:30 de la noche. Ahora nuestros amigos de Así Somos en el tren programático, como todos los días. Ahí está Eduardo de la Iglesia y sus chicos y chicas esperándonos. Cuídense mucho, gracias por su sintonía y nos reencontramos mañana por la noche. Adiós, caballeros, damas. Hasta la otra.